Como decía David en la sesión anterior, compartir púlpito con amados hermanos que por años han servido fielmente al Señor y predicar la palabra en un púlpito que no solamente ha bendecido a las personas que se congregan en este lugar domingo tras domingo, sino que al Señor le ha placido en su bendita y pura gracia usar este púlpito para que miles y miles en el mundo entero escuchen la exposición fiel de la palabra de Dios. Así que es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde. Hace unos días, unas semanas ya, en el mes de agosto de este año, salió publicada una noticia sensacional, que unos 20 ciegos recuperaron la vista, y cito, gracias a un trasplante de córnea experimental que ha llevado a cabo la Universidad de Linköping en Suecia. Según esta fuente noticiosa, 2 años después de la intervención, todos tenían una visión perfecta y no necesitaban seguir ningún tratamiento o tomar alguna medicación para los ojos. Esa es una noticia espectacular para muchos de los 13 millones de ciegos que hay en el planeta en este momento. De hecho, yo no me imagino la emoción que debe sentir una persona que no puede ver, es operada y de repente recobra la visión. Eso es algo de verdad extraordinario. Sin embargo, y sin restarle espectacularidad a la noticia que salió publicada hace poco, lo cierto es que Dios hace un milagro, y lo ha hecho aquí, infinitamente más espectacular, infinitamente más emocionante, aunque no salga en las noticias, cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento en la regeneración. Eso es una noticia que debería salir en primera plana, en todos los diarios, pero al mundo no le interesa esa noticia. Les pido por favor, mis hermanos, que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3. Me han pedido que predique acerca de la iluminación del Espíritu Santo. Y quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por lo tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado o encubierto, como dice la Reina Valera, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es un pasaje impresionante, un pasaje que nos habla acerca de la obra iluminadora del Espíritu Santo, un pasaje que nos habla de la conversión. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento describen tan detalladamente lo que implica una verdadera conversión como este pasaje. Pablo, en el capítulo 3 de 2 Corintios, para poner el texto en su contexto, está haciendo una comparación entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto, para demostrar que el ministerio del nuevo es superior
Y para eso Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, luego cuando Dios le reveló la ley en Éxodo 34, se nos dice que su rostro brillaba, ¿recuerdan? Al estar expuesto por tanto tiempo a la gloria de Dios. Tanto así que los israelitas se llenaron de temor. Ahora, no porque esa gloria fuera fea, no porque esa gloria fuera desagradable, sino porque ellos sabían que habían pecado contra ese Dios tan glorioso al haber hecho un becerro de oro para adorarlo. Hermanos que acabamos de comer, estamos probablemente asueñados, pero recuerden que acabo de citar que esto está en Éxodo 34. Y ahora voy a decir algo muy importante. Éxodo 34 está después de Éxodo 33. Y Éxodo 33 está después de Éxodo 32. Y es en Éxodo 32 donde los israelitas cometieron este pecado contra Dios. De manera que cuando Moisés desciende del monte y ellos ven este rostro que brilla, los israelitas se llenaron de espanto. Tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo en el rostro para que los israelitas pudieran estar frente a él sin sentir terror. Pero cada vez que Moisés entraba otra vez en la presencia del Señor, se quitaba el velo. Y volvía a ponérselo cuando salía para hablar con el pueblo. Bueno, en 2 Corintios 3, todo el capítulo, Pablo relaciona ese trozo de tela en el rostro de Moisés con dos cosas. Y esto es importante para poder entender el pasaje que vamos a predicar en esta tarde. Pablo relaciona ese trozo de tela con dos cosas. En primer lugar, con la insuficiencia y temporalidad del antiguo pacto. Noten lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, es decir, el antiguo pacto, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Es decir, si comparamos la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto, la gloria del antiguo pacto se desvanece. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, es decir, el ministerio del nuevo pacto. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que habría de desvanecerse. ¿Ven? El rostro, el velo en el rostro de Moisés reflejaba o implicaba Pablo lo relaciona con la temporalidad y la insuficiencia del antiguo pacto. Pero en segundo lugar, Pablo relaciona este trozo de tela en el rostro de Moisés con la obstinación y ceguera de los israelitas incrédulos. Noten el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Su ceguera es producto, dice Pablo, de la dureza de sus corazones. Ahora, ese problema no es exclusivo de los israelitas incrédulos. En Romanos capítulo 1, Pablo extiende esa acusación a la humanidad en general. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, la humanidad, por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la criatura. Es increíble. Eso es lo que hace la humanidad.
Mis hermanos, en su estado natural de incredulidad, que es el mismo en el que estábamos tú y yo antes de convertirnos, el hombre no quiere glorificar a Dios, no quiere darle gracias, dice Pablo. Su necio corazón está endurecido y entenebrecido y por lo tanto es incapaz de ver la gloria de Dios en Cristo y ser atraído hacia ella. Y eso nos lleva de la mano a la primera enseñanza que podemos extraer de nuestro texto, 2 Corintios 3:18 al 4:6. Y es que el pecador no quiere ni puede venir a Cristo debido a la ceguera espiritual que le impide ver su gloria. El pecador no quiere ni puede venir a Cristo debido a la ceguera espiritual que le impide ver la gloria de nuestro Señor. Vean una vez más los versículos 3 y 4 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Y Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que el pecador permanezca en esa condición. Esa ceguera, mis hermanos, es 1000 veces peor que la física. Porque al menos el ciego sabe que está ciego, pero el pecador cree que ve. Y por eso no tiene interés alguno en escapar de su condición. De hecho, cuando nosotros le presentamos el remedio, se ofende. Y esta es la condenación, dice en Juan 3:19, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven? El hombre en su pecado ama las tinieblas, aborrece la luz. Es un problema moral. El hombre ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Así que, hermanos, el pecador no es una víctima de Satanás, que ha puesto un velo sobre sus ojos, el pobre pecador que no puede ver la gloria de Cristo. No, mis hermanos, noten que Pablo dice aquí, no que Satanás ha cegado el entendimiento de víctimas inocentes. Eso no es lo que dice el texto. Allí dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ellos son responsables de su incredulidad y por lo tanto son culpables de su ceguera. Es la dureza del corazón humano lo que nos impide ver que Cristo es glorioso. Él es glorioso, pero nosotros cuando éramos incrédulos no podíamos verlo. Si de repente el mundo entero se quedara ciego, el sol sigue brillando, aunque nadie lo pueda ver, con una luz intensa. Así que, mis hermanos, no se trata de una ignorancia intelectual de la que Pablo está hablando aquí. Es de un principio activo de maldad que mueve al hombre en su pecado a oponerse a Dios. Es un principio activo de maldad, no simple ignorancia. Y eso produce una distorsión de nuestro entendimiento que no nos permite entender y abrazar el evangelio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, es decir, el hombre que todavía no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, tal como tú saliste del vientre de tu madre. Yo sé que uno ve los niños, ¿verdad? Se ven tan bonitos, tan inocentes, pero son unos impíos. Nacen así, en pecado. Y Pablo está diciendo, el hombre natural, en la condición en la que fue parido, en la condición en que nació, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un incrédulo puede llegar a entender a nivel intelectual algunas verdades de las Escrituras. Y algunos hasta muchas verdades de las Escrituras. Hay teólogos impíos que escriben libros y dicen cosas, algunas cosas que son verdad. Pero como bien señala Arthur Pink, ese entendimiento intelectual
no los lleva a conocer, admirar, amar, adorar o servir al verdadero Dios de manera espiritual. ¿Cómo puede un alma corrupta, pregunta Pink, encantarse con un carácter que es absolutamente opuesto al suyo? Es imposible. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre la santidad y la corrupción. Así que, mis hermanos, la condición del pecador es terrible. Es terrible. El pecador no puede creer porque no quiere creer. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Sin embargo, Pablo sabía por experiencia propia que a pesar de que el incrédulo vive bajo el dominio de las tinieblas, como dice Pablo en Colosenses 1:13, dice que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aunque el incrédulo vive bajo el dominio de las tinieblas, Pablo sabía que hay esperanza para el pecador, porque él mismo estaba en esa condición antes de conocer a Cristo. Pablo era uno de esos judíos que Pablo describe en el capítulo 3, que leía el Antiguo Testamento con un velo en la cara que no le permitía ver la gloria de Dios en Cristo, hasta que el mismo Cristo se encontró con él en el camino a Damasco e iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Dice en Hechos capítulo 9 que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él sabía que era Dios mismo que le estaba hablando. ¿Cómo que yo estoy persiguiendo a Dios? Si yo estoy sirviendo a Dios al perseguir estos farsantes. Y el Señor Jesús le dice desde el cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El resplandor que Pablo vio, que según Hechos más adelante dice que era más brillante que la luz del sol al mediodía, era el resplandor de la gloria de nuestro Señor. Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Jesucristo. Y eso lo llevó a experimentar un cambio tan radical que no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que Pablo dedicó el resto de su vida a proclamar ese mensaje del Evangelio que tanto aborrecía. Y aunque esa clase de encuentro con el Cristo resucitado es irrepetible, subrayen eso. Esa clase de encuentro con el Cristo resucitado que Pablo tuvo en su camino a Damasco es irrepetible. Lo que le sucedió a Pablo ese día es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier pecador cuando el Espíritu Santo ilumina su entendimiento, y vamos a ver que es a través de la predicación de la palabra, pero ilumina su entendimiento y cambia su corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 3 otra vez, versículo 14? Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Versículo 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, dice Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. No es necesario tener un encuentro con Cristo como el que Pablo tuvo con él camino a Damasco, pero sí necesitamos tener la misma visión de la gloria de Cristo que Pablo tuvo. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes a raíz de nuestro texto. Ya vimos que es imposible creer en Cristo, es imposible debido a la ceguera espiritual que nos impide ver su gloria. Pero Pablo nos enseña también en nuestro texto que el Espíritu Santo usa la palabra predicada para abrir los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos ver la gloria de Dios en Cristo y ser transformados. Yo sé que es un encabezado muy largo,
Así que lo voy a repetir otra vez. El Espíritu Santo usa la palabra predicada para abrir los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos ver la gloria de Dios en Cristo y ser transformados. Vean el versículo 5 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto es extraño, muy extraño. Pablo acaba de decir que el Evangelio está velado para aquellos que se pierden y que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, él seguía predicando. Eso no parece tener ningún sentido. Piensen en esto, hermanos. ¿Para qué predicarle a un incrédulo el evangelio de la gloria de Cristo si él no puede ver esa gloria? ¿Ven el problema? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Pablo responde esta pregunta en el versículo 6. Pues Dios, o porque Dios, aquí está la explicación. Ellos están ciegos, yo predico como quiera, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está aludiendo aquí, obviamente, al relato de la creación en Génesis 1:3. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. ¿Y cómo la creó? Por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Bueno, lo mismo sucede en el acto creativo de la regeneración. Cuando Dios, por su Espíritu, ilumina nuestro entendimiento por medio de su palabra predicada. Mis hermanos, esto es sorprendente. Mientras un predicador, un hombre común y corriente, está predicando fielmente la palabra, Dios viene al pecador que está muerto en sus delitos y pecados, ciego a la gloria de Jesús, y entonces de repente Dios le dice, sea la luz, y este hombre ve lo que nunca antes había visto, que nuestro bendito Salvador está lleno de gloria, y todo por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que seamos capaces no solamente de ver, sino también de saborear la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gustad y ved que es bueno el Señor. Se trata de una nueva comprensión de las verdades divinas que va más allá de un mero entendimiento intelectual de ciertas verdades. Es una nueva capacidad que nos permite apreciar la hermosura de Dios en Cristo con un deleite que nos cautiva. Eso es lo que ocurre en la conversión. Juan Calvino dice al respecto, el alma iluminada por el Espíritu de Dios adquiere una nueva agudeza para contemplar los misterios celestiales cuyo esplendor lo había cegado antes. Y el entendimiento del hombre, así iluminado por la luz del Espíritu Santo, por fin comienza a gustar verdaderamente de las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Si no naces de nuevo, tú no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Tú no puedes apreciar las cosas que son del Espíritu de Dios, a menos que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por el nuevo nacimiento que nosotros somos capaces de poder saborear, de poder gustar esa gloria. Y eso ocurre por medio de la predicación de la palabra.
¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo trágico que es sustituir la predicación de la palabra en nuestros cultos para hacer otras cosas que puedan ser más potables, más emocionantes para los incrédulos? Pastores que están aquí, les digo esto con toda amabilidad y firmeza. Miren, mis hermanos, nosotros podemos llenar nuestros edificios con programas más atractivos, indudablemente. Pero no existe ningún programa que pueda darle vida a los muertos. No existe ningún programa que pueda abrirle los ojos a un ciego. Eso solo puede hacerlo el Espíritu de Dios por medio de la palabra que Él inspiró. No existe otro medio. Es por medio de la predicación. Es por eso que Pablo comienza el capítulo 4, luego de haber hecho esa comparación entre el ministerio del antiguo pacto, era de muerte, de condenación, no porque hubiera nada malo en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos guardar la ley, así que era un ministerio de condenación. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio de salvación, un ministerio de justicia. Y ahora Pablo dice en el capítulo 4, por tanto, puesto que tenemos este ministerio del nuevo pacto, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, aunque muchas veces parece que no está dando resultado, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mi hermano, no edites la Biblia para quitarle todas esas partes que parecen incómodas. Ahora no quieren hablar del infierno, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de cómo Dios creó el matrimonio para que sea un hombre y una mujer que se casen, porque son verdades que molestan, son verdades que ofenden. No edites la Biblia. Pablo dice, no estamos adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él está diciendo, yo tengo un ministerio y la esencia de ese ministerio es predicar la palabra. Y yo no voy a pulir las aristas de la palabra. Yo voy a predicar la palabra tal como se me encomendó. Porque es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo resplandece en los corazones de los hombres para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué frase más impresionante? El Espíritu usa la palabra que Él mismo inspiró para producir en nosotros su obra de regeneración. ¿Qué dice Pedro? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, este libro está vivo. Esto no es un museo. Y Dios usa esta palabra viva para producir vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y Santiago dice en su carta que Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y cuando nosotros vemos esa gloria con los ojos de la fe que el Espíritu ha abierto, pasamos de muerte a vida, pasamos de incredulidad a fe, pasamos de rebeldía a obediencia. ¡Wow! Eso es impresionante. De verdad que eso debería salir en el periódico, en primera plana. Se convirtió fulano. Estaba muerto y ahora está vivo. Estaba ciego y ahora ve. No, pero eso no sale en los periódicos. Pero aunque no salga en los periódicos, sigue siendo extraordinario. Extraordinario. Comenzamos a ver a Cristo en toda su hermosura y esplendor, de tal manera que somos atraídos hacia Él para deleitarnos en Él por encima de las cosas creadas. El sol de justicia sale en nuestro corazón y todos esos bombillitos con los que antes estábamos entretenidos se apagan. Esa luz es demasiado brillante.
El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras abre nuestro entendimiento para que comencemos a comprenderla con esa nueva percepción espiritual de las verdades que allí se revelan y que no teníamos antes.